La historia nos cuenta de la invasión que Estados Unidos realizó en nuestro país, que duró 8 meses, con la bandera de las barras y las estrellas ondeando en Palacio Nacional. Platica la historia también de cómo una bala anónima, disparada por algún francotirador nacionalista, abatió al soldado yanqui encargado de izar su bandera en la sede del gobierno mexicano. Nos recuerdan los pasajes de la historia nacional, cómo fue el comportamiento de los ricos, de los encumbrados sociales de la época, frente a los invasores. Dice que fueron serviles, halagadores, fiesteros, lacayunos. En cambio, los llamados pelados, los pobres, los clase medieros, la gente del pueblo, no dejó de mostrar su rechazo a las fuerzas invasoras, y en cuanta ocasión se presentaba, hacían mofa de su presencia. Han pasado muchos años, México perdió la mitad de su territorio, el sentimiento de vecindad tiene ambivalencias muy marcadas, ya que seguimos siendo pobres, en una superficie donde brota la riqueza, en la que, dijo recientemente don Vicente, no puede haber islas de riqueza en un mar de pobreza, más claro, ni el agua. Ahora la dependencia del poderoso vecino no es solamente económica, es también, por desgracia, política. Siguen los gobernantes mexicanos atendiendo sugerencias, adelantándose a las intenciones, cumpliendo las recomendaciones del todavía invasor, que a la distancia que implica la diplomacia moderna, ordena y sonríe cuando sus instrucciones se cumplen. En una fecha como la que celebramos, con borracheras, cohetones ensordecedores, gritos jubilosos y excesos de patriotismo, sería bueno revisar la historia de un pasado aún cercano para ponernos a trabajar con ahínco, a gobernar con honradez, con programas viables de desarrollo, para que México sea de verdad una nación independiente. El recuerdo de la invasión de Estados Unidos es generacional, está y estará siempre presente. Pues ya está aquí con nosotros, como lo habíamos anunciado y él prometido, cosa que nos da mucho regocijo. Ya está aquí don José Gabriel Rivera Delgado, historiador nacido en Ensenada, para fortuna nuestra, avecindado en Tijuana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días, don Oscar. Un gusto de estar con usted otra vez este domingo, pues para platicar algunas páginas de la historia nacional, sobre todo en esta semana que está terminando, donde se festejan dos efemérides muy importantes de la historia. Uno, pues el Día de los Niños Héroes, en el marco de la invasión que usted ya mencionaba de las fuerzas estadounidenses hacia México, en una guerra injusta, en una guerra inventada, en una guerra donde México fue invadido, porque no fue una guerra, fue una invasión de los Estados Unidos de Norteamérica a los Estados Unidos mexicanos para posicionarse de terrenos propiedad de nuestro país. En una guerra que lamentablemente en la que México, por las circunstancias políticas de la época, no permitió una defensa apropiada contra las fuerzas estadounidenses, y al final de cuentas pues México pierde más de la mitad de su territorio nacional a raíz de los tratados que tuvieron en Guadalupe Hidalgo un 12 de febrero de 1848, pero todos los mexicanos siempre lamentamos ese acontecimiento desagradable para nuestra historia, esta pérdida de este territorio nacional. Y otras más. Y otras más. Y otras más que devienen de esa actitud entreguista, ayuna, de nacionalismo de las autoridades y de la sociedad de la época. Pero seguimos nosotros con la idea, mi querido historiador, de que México
ha sido, es y será mucho más que sus gobiernos. De ahí que una sociedad que, si bien es cierto, tiene muchas carencias, se está preparando, está mejorando por la integración de las nuevas generaciones, muchachos y muchachas que ahora tienen más oportunidades, primero para educarse y después para trabajar. No importa que en su propio país no tenga mucha demanda su mano de obra tan calificada, pero yendo al extranjero, de cualquier manera, están dando cuenta de que existe un mexicano diferente, distinto, el mexicano de esta época, que tiene libertad, que tiene un criterio muy aceptable, que tiene calidad humana y que tiene también en su directo beneficio personal capacidad para hacer las cosas. Así es, don Oscar. Yo creo que históricamente podemos decir que lo importante de nuestro país, lo que lo hace fuerte, es su gente, es su juventud, es su gente de experiencia. Es lo que en momentos difíciles ha sobresalido, es el papel trascendente de su gente, ¿no? Más que el de los gobiernos, más que el de los partidos políticos y otras instituciones. Lo importante es la gente, ¿no? Y eso lo ha demostrado en momentos muy difíciles. Por decirlo así, en unos cuantos días se van a cumplir 20 años del terremoto de la Ciudad de México. Ya son 2 décadas de esos lamentables acontecimientos, y lo que salió adelante del país fue su gente, fue la comunidad, fue la sociedad civil. Concuerdo totalmente con usted en ese sentido, ¿no? Hay una generación llamada del terremoto, muchachos y muchachas que ya tienen 20 años, que ya salieron de la prepa y muchos están en las escuelas tecnológicas o en las universidades del país. Desparramada como fue la sociedad de la gran capital por ese fenómeno telúrico inolvidable, la gente tiene una referencia antes y después del temblor. Y vemos cómo la sociedad se prepara, no solamente para estar en condiciones de aguantar los embates de la naturaleza, que son más frecuentes a medida que pasa el tiempo, sino para prepararse en lo individual como personas, para ser útiles al México del mañana, para poder preservar lo que hasta la fecha se ha hecho, bien o mal, en medio de grandes dificultades y de enormes enfrentamientos verbales y hasta judiciales. Pero la verdad es que el nuevo pueblo de México, la nueva sociedad de México está ahí, joven, vigorosa, briosa, con ganas de debatir, con ganas de participar, sabiendo que en la gente vieja encontrarán consejo para que la sustitución sea tranquila y además de ello provechosa. Así es, don Oscar. Es otra generación que tiene que ver mucho con nuestro medio, ¿no? En el caso de hoy en día, el joven tiene más posibilidades de salir adelante porque existen nuevos espacios educativos, existen nuevos medios tecnológicos que de una u otra forma ayudan a salir mejor preparados de las universidades, de los institutos tecnológicos, de las escuelas preparatorias y demás, ¿no? Es una de las ventajas del paso del tiempo, de la evolución del ser humano, y esperamos que sea para mejor, ¿no? Para mejor, que estas nuevas generaciones que nos van a gobernar en un futuro pues tengan mejores elementos con que presidir la sociedad, ¿no? La comunidad. Todos esperamos que así sea, que sea para bien de nuestro país. Escucharon ustedes que mencionamos la generación del terremoto, la generación de 1985. Hay un despacho de prensa de la agencia Reforma que viene como anillo al dedo. Dice que el desenmascaramiento de la corrupción
gubernamental y la reacción noble de la sociedad civil ante la pasividad de las autoridades convierten a los sismos de 1985 en un episodio que constituyó un parteaguas en la historia reciente de México. Lo decíamos nosotros con el historiador Rivera, antes y después del terremoto. Durante la presentación de los volúmenes Nada, Nadie, Las voces del temblor, de Elena Poniatowska, y No sin nosotros, Los días del terremoto, de Monsiváis, ambos escritores rescataron datos de la memoria aún fresca de aquella catástrofe. La rápida reacción de un pueblo que se desprendió de su egoísmo y creyó en sí mismo de una manera nueva, mientras que el gobierno presidido por Miguel de la Madrid se quedaba impávido aquel 19 de septiembre de 1985, en medio de una nube de polvo que raspaba la garganta. No apareció el gobierno, aparecieron los mexicanos más pobres, leyó Poniatowska con voz entrecortada. Lo que se dio en cada uno fue la voluntad de hazaña, lo que López Velarde calificó con una expresión maravillosa: la épica sordina, la épica en voz baja, expresó Carlos Monsiváis. Ambos cronistas observaron que en medio de la muerte y la destrucción germinó la capacidad de las masas de ejercer su deber político, pero en el sentido etimológico de la palabra, que proviene de polis, ciudad en griego clásico, y alude al deber ciudadano. Por algo, mi querido historiador, llamamos a quienes nacieron por aquella época la generación del terremoto. Así es. Lógico, natural parteaguas. Así es un parteaguas de la historia, es un antes y es un después, ¿verdad? En la historia del país, en la historia de la Ciudad de México, y en especial son esas experiencias que marcan a una generación y también a una sociedad, a una comunidad, y no solamente a nivel de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. A partir de entonces se han seguido políticas preventivas de qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Quizás situaciones que antes no se daban. ¿Por qué? Porque nunca se habían previsto la posibilidad de que hubiera un terremoto, y a partir del 85 viene esa experiencia y que pues a todos los mexicanos de una u otra forma pues ha tenido un impacto. De los temblores fuertes que yo recuerdo, 1932, 1941, 1957, 1985. Todos los anteriores al 85, el pueblo había sido víctima. Nada más los que quedaban, hombres y mujeres, niños, ancianos, apachurrados debajo de los escombros. Y luego sentados a llorar la pérdida de la familia y la pérdida de los techos donde más o menos vivían con dignidad. A partir del 85, la sociedad se convirtió en protectora de la propia sociedad. Y vimos cómo la gente con las manos levantaba ladrillos, escombros, iba en busca de lamentaciones, de gemidos, de vida, pues. Entonces supimos que el mexicano es capaz de actos de verdadera heroicidad cuando se trata de defender a sus iguales. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que desde siempre es el pueblo el único que trasciende, el único que vale, el único que conserva la energía de sus derechos por sus obligaciones siempre cumplidas. Totalmente de acuerdo con usted, don Oscar. Es el pueblo, es la comunidad, los organismos de índole cívico, pues siempre sale a la cara de los momentos difíciles, más que el gobierno. Es el sector social, ¿no? El que está presente, el que organiza y promueve salir adelante en momentos muy difíciles. Uno debe sentirse muy satisfecho
pero mucho, muy satisfecho de tener, como la tenemos, una bandera que nos habla de un mensaje de unidad. Una constitución que nos habla de responsabilidades y de derechos. Gobiernos legales y legítimos, aunque ya en la práctica muchos no sirvan para gran cosa. Pero vivimos en un Estado de Derecho, aunque las leyes no se apliquen a cabalidad. Eso nos motivó apenas hace unas horas para celebrar jubilosos que, aún con limitaciones, México sigue siendo nuestro. Y los mexicanos vivimos en un clima de libertades. La bandera, decía yo. Y me remonté a los acontecimientos muy viejos, pero traídos por la magia de la generosidad hasta nuestros días. Estuvimos muy atentos a que en el Secut se exhibe una bandera que nos remite al Benemérito de las Américas, a Benito Juárez, que fue tema del programa del domingo anterior. Benito Juárez, un hombre cuyo apotegma es prácticamente una verdad, un axioma itinerante. Va de un lado a otro del mundo, siempre con éxito, porque quien respeta el derecho de los demás es y será siempre respetado. La bandera del juarismo está exhibiéndose en el Museo del Centro Cultural de Tijuana. Es una nota de Lisette García, publicada en el periódico Frontera, y dice que, aunque no tiene mucha relación con la lucha de independencia, la bandera utilizada por los liberales en la época de Juárez es una pieza original que muestra la evolución de la bandera mexicana y el escudo nacional. Esta bandera original tiene cerca de 140 años, se exhibe en el Museo de las Californias, ubicado dentro del Centro Cultural Tijuana, y el público puede observarla muy de cerca. Dice la nota que es la bandera de los liberales. Yo pienso que lo de liberal se refiere a una época, porque la bandera era y es la de todos los mexicanos. No hay una bandera orientada como símbolo de una casta de privilegio. Las banderas dan sombra, dan luz, dan calor y color a toda una nación sin distingos. Efectivamente, esta bandera juarista se refiere a una época de lucha de facciones entre liberales y conservadores, y cada grupo, cada sector, pues poseía un emblema simbólico a su lucha, ¿verdad? En el caso de Juárez y en la época de la Reforma, pues es una aguilita de la época, es una bonita bandera, pues que representa los símbolos de la libertad, los símbolos patrios. Y bueno, hay que recordar que precisamente a raíz de la terminación de la independencia en 1921, México adquiere por primera vez una bandera con una águila representada con los tres colores, blanco, verde y rojo, que representan pues la libertad de la Nueva España y la conformación del Nuevo México. Decía Juárez que el pueblo, como la educación, deben ser laicos. Y él tenía razón, por cuanto la colonia estaba muy cercana. Había que separar las prácticas de la Iglesia con las del Estado. Recientemente, parece ser que en el tiempo un boomerang anda dando vueltas y regresa a la catapulta que lo lanzó originalmente. El nuevo Papa, Benedicto XVI, le había recomendado hace algunos cuantos días
a la Iglesia Católica Mexicana, concretamente a los obispos, que lo menos que pudieran intervenir en política, que no participaran en política. Luego Martín Rábago, obispo, hermano de un desaparecido recientemente periodista, compañero nuestro, interpretó lo que el sumo pontífice trató de decir y dijo, nos dice que no digamos por quién voten, pero que sí digamos que vayan y que voten. Y ahora al nuevo Papa, a Benedicto XVI, se le olvidó lo que había recomendado. Y hace unos días directamente se lanzó en contra del gobierno de México y lo exhortó a que termine con la corrupción, con la falta de equidad, con la forma de negar la apertura a los ciudadanos. ¿Cuánta razón tenía Juárez? ¿Cuánta razón tenía cuando él recomendaba que la Iglesia tenía que hacer su trabajo y los gobernantes el suyo, y la sociedad en su conjunto atender el llamado de las campanas o la solicitud de los liberales? No, Oscar, ¿y qué tanta razón tenía Juárez que precisamente de su época hasta el de Carlos Salinas de Gortari la Iglesia estuvo separada del Estado, ¿verdad? Es hasta con Salinas de Gortari que existe un encuentro, ¿verdad? Y pues existen otra vez las relaciones entre ambos, pero qué tanta razón, como usted dice, tenía Juárez en prever la importancia de la separación del Estado de la Iglesia. El presidente Carlos Salinas de Gortari dio muchas concesiones porque perdió las elecciones y con apoyo de algunas fuerzas políticas se quedó en el mando presidencial. Una de las concesiones fue obligar a los diputados a que cambiaran el espíritu del artículo 130 constitucional, que ya una vez con un nuevo formato le dio la oportunidad de participar en la vida pública a las iglesias. De ahí la importancia que tiene el espíritu juarista. Nosotros hemos tenido especial interés aquí en Tijuana, ayer y hoy, en volver los ojos al pasado, en escudriñar los pasajes de nuestra historia, tanto nacional como regional, para que las nuevas generaciones estén conscientes de que necesitan saber lo que ocurrió hace mucho tiempo, traerlo en su memoria y en su corazón hasta el presente, para que en los actos de sociedad y de gobierno se le pueda dar con justicia la dimensión que tuvieron en un escenario generalmente olvidado. Hemos visto cómo los espacios de la enseñanza, de una manera musical, de una manera artística, los toman las televisoras. Y vimos cómo Televisa, en un escenario bellísimo como es el Palacio de las Bellas Artes, puso en práctica un proyecto que se llama Celebremos México. Y ahí ponderan a los deportistas, a los artistas, a los mexicanos que han tenido la oportunidad de destacar en cualquier área de su actividad. Lo mismo Chayito, la viejecita vendedora de periódicos que suele correr 15 o 20 kilómetros todos los días. Parece codorniz, no se cansa, vuelta y vuelta y vuelta.
o aquellos artistas que han podido destacar en las justas escénicas, o los deportistas que se han ganado alguna medalla en los eventos recientes en todo el mundo. Su contraparte, TV Azteca, también tiene un programa similar, no se quedan atrás. Y le pregunta a la gente qué es para ti México. Y uno se queda pasmado cuando escucha las respuestas. México, dice una cronista, es mi piel. México, dice otra, es mi alma y lo que soy. México, dice otra, es el olor de sus guisos y el sabor de sus dulces. México, opina el de más allá, es mi casa, es el techo común. Nadie alude a lo que México fue, a lo que México es en realidad. Nadie se detiene un momentito a pensar que México puede ser mejor, infinitamente mejor, si todos los que aquí hemos nacido, los que aquí vivimos, hacemos nuestra parte en la responsabilidad nacional. Entregamos lo mejor de nosotros mismos. Es fácil, mi querido historiador. Si el albañil hace bardas con buen sustento, no se caerán con facilidad. Si el que escribe en un periódico procura ser sincero y decir solamente lo que ha sucedido, el pueblo estará bien informado. Si el sacerdote cumple con su apostolado y el líder trata a sus agremiados con razón y con honradez, todos acabaremos disfrutando de un México mejor. En ese mismo sentido de los ejemplos que usted menciona, si un profesor cumple satisfactoriamente con su labor de enseñar, de educar al niño, ¿verdad?, de estos valores cívicos, de estos valores de la historia, de estos valores de todo tipo, pues está cumpliendo con una labor de ese niño que en el futuro va a presidir al país, al estado, a la ciudad. Entonces, qué importante que haya campañas de este tipo de las televisoras para refrendar el sentido de mexicanidad, el sentido de identidad, el sentido de que somos mexicanos, que tenemos historia y que la vivimos diariamente, don Oscar. Todos los días vivimos nuestra historia. Afortunadamente, ese es el papel que los historiadores, en un sentido, podemos decir que tienen un papel muy laborioso de estar dando a conocer a través de sus múltiples trabajos y de diversas formas que nuestro país tiene historia, pero que hay que conocerla, que Baja California tiene historia, hay que divulgarla y el ciudadano, el joven, tiene que tener esa intención de conocerse a sí mismo, de buscar el tijuanense. También el tijuanense tiene su historia. Ahí está la labor del historiador de investigarla, de difundirla, y el profesor, el padre de familia, el estudiante, de buscarla, de interesarse en saber si tenemos o no tenemos historia, ¿no? Entonces es un juego entre el investigar, divulgar y aprender de nuestra historia, de nuestros valores cívicos, y más en una región fronteriza como nuestra ciudad de Tijuana, ¿no? Es una lucha por el conocimiento, una lucha por el saber. Y lo ve uno, mire, cada que asiste uno a los toros, y hay un torero de Tijuana, entonces la gente se emociona y le pide a la música que toque algo de por aquí. Y tocan el Cachanilla, pero es de Mexicali. Acabo de enviar yo una petición a la banda para que cuando eso suceda toque Qué bonita la frontera de Tijuana.
porque es nuestra, porque ya es hora de marcar un hito, porque tenemos un ícono ahí, porque hay que utilizarlo. En lugar del calor del Valle de Mexicali y de su sol abrasador y todas esas cosas, qué bonita es la frontera de Tijuana. Algo verdaderamente maravilloso, porque al final de cuentas, en aras de que nos esforzamos, del conocimiento, de la luz que da el saber. Sí, además de esa de la bonita canción de La Frontera de Tijuana de don Gregorio Hernández, hay otras canciones también muy tijuanenses. Recordemos la de Raúl Castillo, Bienvenidos a Tijuana, las canciones de Enrique Elliot, que marcan pues ese pasado, ¿verdad? Y ese presente de nuestra ciudad de Tijuana, y que en su conjunto todo este tipo de canciones pues nos debemos sentirnos orgullosos porque hablan de nuestra tierra, de nuestras calles, de nuestros edificios, de nuestro pasado. En lugar de la música sin sentido que se toca estridentemente en la Avenida Revolución, deberían tener como himno comercial el canto de don Enrique Elliot, fabuloso de verdad. Así es, sin duda canciones que están llenas de esos rincones de nuestra ciudad, de esos espacios tan cotidianos como un Parque Tinte Guerrero, una Avenida Revolución, un Boulevard Agua Caliente, Callejón del Travieso. Así es. Entonces, son canciones que pues la comunidad debe conocer, que existen, que las sientan propias, no así como sentimos a veces el Cachanilla. Lo sentimos lejano. Yo he visto, por ejemplo, a Eloy Cavazos, cómo se emociona cuando le tocan su música, la música de Monterrey, porque él nació ahí. Uh-huh. Y entonces la música regiomontana generaliza y hace de Eloy Cavazos un figurón que en realidad lo es. Pero si escuchamos a un torero de la tierra, un torero de Tijuana, que tiene tantos y tantos muy buenos, hombre, qué mejor que la música de don Goyo, qué mejor que la música de don Enrique, o qué mejor que esta música que usted señalaba de Bienvenidos a Tijuana. Son canciones que nos hacen vibrar, ¿no? De los sentimientos de la gente que vivimos aquí. Son canciones que no solamente tienen una excelente letra, sino que la música hace vibrar los sentimientos, ¿no? Del tijuanense, ¿no? Del baja californiano. Y uno aprende, aunque se diga lo contrario, con las canciones. Recordemos todas las generaciones que han seguido las canciones de Cricri, el grillito cantor, y las cantan. Hay abuelitas de tantas edades que se estremecen cuando oyen el di por qué, dime abuelita, y sienten que se están muriendo. ¿Por qué? Porque sus sentimientos las atropellan. Caminito Porque de la todas escuela. tienen en la mente y en el corazón un roperito en donde guardan todos sus recuerdos. O el Caminito de la Escuela, ¿no? Una canción también muy clásica, monótono, porque apenas tienen 8 días regresando a la escuela. Sí. Y todavía como que se tropiezan, no encuentran bien la vereda. Son esas canciones clásicas, ¿no? De que muchísimas generaciones, incluyendo la mía, nos tocó vivir en ese contexto de ese tipo de canciones sanas, educativas, didácticas, en todos los sentidos, ¿verdad? Es algo de verdad que al mismo tiempo que nos muestra y nos permite actuar en una faceta de nacionalismo verdadero, reconociendo todas las limitaciones que tenemos en nuestro plano de libertad, de derechos, de responsabilidades, etcétera, pero avisorando que podemos tener un mejor país si todos nos preocupamos por tenerlo. Si la autoridad municipal es preventiva, muy poquitas oportunidades tendrán las otras autoridades para investigar delitos. ¿Por qué? Porque no habrá delitos. En la prevención quedará todo. Pero qué bueno que seamos previsores para que al paso del tiempo podamos ser proveedores de nuestra propia felicidad.
y vamos a platicar con ustedes acerca de las fiestas patrias. Yo recuerdo las fiestas de mi pueblo con olor a caña, a cacahuates, a bolas de maíz dulce, a papel picado, a lo que deja en el estado de ánimo de la gente joven un combate de flores. Se encontraban en la calzada dos vehículos abiertos y se disparaban flores de carro a carro. Era algo muy bonito, el combate de las flores. Y por la noche el baile tan bonito. Y luego todo mundo oliendo a lavanda, muy bañaditos, oliendo a limpio, a presenciar la quema del castillo. Un castillo muy bonito. Y cuando terminaba el castillo, de repente un corredero de gente, porque venía un torito, el torito echando cohetes. ¿Cómo es la cosa por acá, mi querido licenciado Rivera? Pues bien, don Oscar, quiero mencionarle que los días 15 y 6 de septiembre de este año 2005, los mexicanos de diversas formas celebramos un aniversario más de la independencia de nuestro México. Es una festividad nacional en la que todos los rincones del país siempre se escuchan los gritos de vivas a Hidalgo, a Morelos, a la Corregidora, a Allende, a México. Luces artificiales que usted decía que se visten los hilos de colores rojo, blanco y verde de la República Mexicana, tanto en el noroeste, en el centro, en el sureste del país. Los ruidos de los truenos de los cohetes y la quema de los toritos, ya usted lo mencionaba, los ricos antojitos de un Oscar por todos rincones, ¿no? Estos y muchos más son los tradicionales eventos que la mayoría de los mexicanos festejamos gustosamente en cada aniversario de la independencia. Ya son 195 años desde que el cura Miguel Hidalgo y Costilla diera en el amanecer de un domingo 16 de septiembre de 1810 el tan famoso grito en el pequeño pueblo de Dolores. De esta fecha es la célebre frase del Hidalgo: caballeros, somos perdidos, no hay que remedio más que ir a coger gachupines. Es la famosa célebre frase de Miguel Hidalgo. Esto se refiere cuando Hidalgo fue avisado por Ignacio Allende que la conspiración de Querétaro había sido descubierta por los españoles. Expresó que era un momento de lanzarse a la lucha armada, y en efecto, las intenciones de Hidalgo y sus principales seguidores era despertar entre sus fieles el ánimo de luchar contra la corona española, alcanzar la libertad e independencia de la metrópoli, abolir la esclavitud, separar a la Nueva España política y económicamente de la España, de la metrópoli española. Como usted sabe, eso es uno de los acontecimientos que más pues tienen impacto en la comunidad y en el caso de Tijuana, de finales del siglo XIX, cuando surge Tijuana como un pueblo. Ya los tijuanenses en esa época era la fiesta que con mayor entusiasmo esperaban a lo largo de un año para celebrar la fiesta patria. Hay que mencionar que en esa época, a finales del siglo XIX y principios del XX, las fiestas patrias estaban enlazadas con el natalicio de don Porfirio Díaz, porque don Porfirio Díaz, su natalicio era el 16 de septiembre. Entonces los gobernantes de esa época y las famosas juntas patrióticas, se las da a recordar, organizaban todas unas festividades en función de la independencia de México y de festejar el nacimiento del presidente de la República, don Porfirio Díaz. Entonces en Tijuana, siempre acá en la frontera, siempre ha tenido las fiestas patrias un interés muy especial de los tijuanenses de celebrarlas, ¿no? Hay que recordar que se formaba una junta patriótica presidida por el entonces delegado de gobierno, encabezado por empresarios, comerciantes, profesionistas, que se organizaban para festejar las fiestas patrias en el Parque Teniente Guerrero, el lugar donde asistían por todas partes de Tijuana, llegaban allí y esa noche del 15 el grito se daba en el Palacio Municipal, en la calle Segunda y Constitución, y después de ahí se pasaban al parque, donde era una verbena popular, donde estaban los puestos de comida, donde estaban los toritos y todas esas tradiciones que los mexicanos de todas partes reunidos en Tijuana celebraban año con año las festividades de las fiestas patrias. Algo muy bonito, ¿verdad? Muy, muy bonito.
Y ahí están todavía juegos mecánicos, puestecitos de comida, ya todo muy moderno, pero pues es moderno nuestro país y son modernos los nuevos mexicanos. Llegamos así al final de este programa, siempre con mi gratitud personal para este brillante historiador que nos acompaña. Un muchacho que todos los días da más y da más, porque todos los días se preocupa por saber más. Y a ustedes, lo que siempre les decimos, estén con nosotros, llámenos, escríbanos, platíquennos, díganos qué quieren saber y aquí se lo vamos a decir. Muchas gracias, don Oscar, por la invitación para estar con ustedes. Muchas gracias y que tengan buen día. Y así llegamos, como les decía, al final de Tijuana ayer y hoy.